Listo. Muy buenos días a todos. Espero que puedan tener un buen tiempo en la palabra de Dios en esta mañana. No importa dónde estén, si sea en Barranquilla o si sea en un lugar diferente, vamos a poder abrir la palabra de Dios y estudiarla en esta mañana. Y el título del pasaje que he escogido es Aprendiendo a vivir en un mundo corrupto. Es tomado y basado en Daniel capítulo 1, el profeta Daniel capítulo 1. En un momento vamos a comenzar a leer algo, pero inicialmente tengo unos comentarios de introducción y después vamos a orar. Nosotros como cristianos vivimos en una situación difícil. El mundo en el cual vivimos tiene valores muy distintos a los valores de Dios. El mundo y su sistema de pensamiento y de valores, dirigido por el diablo, siempre ejercen una influencia sobre nosotros. Y es muy fácil adoptar sus valores sin pensar. Llega a ser casi automático porque lo que vemos alrededor, todo el mundo está haciendo algo parecido. Sin embargo, el cristiano debe desarrollar y conservar sus convicciones y vivir para Dios en medio de un mundo corrupto. Debemos ser sal y luz en medio de este mundo corrupto. El ejemplo de Daniel y de sus 3 compañeros nos enseña mucho. Tengo una proposición aquí para manifestar. Podemos seguir el ejemplo de Daniel y no conformarnos al mundo, sino vivir enteramente para Dios. Vamos a examinar estas cosas en el primer capítulo de Daniel, pero primeramente vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos las gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de poder estudiarla, para entenderla y para ponerla en práctica. Danos claridad sobre lo que dice el texto, danos claridad sobre los principios que encontramos en esta porción y danos claridad sobre cómo poner esto en práctica en nuestras vidas. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer los primeros 7 versículos de Daniel capítulo 1. Dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a pararnos allí por el momento. Lo que observamos aquí es la presión para conformarnos a la cultura. En este caso eran los jóvenes hebreos, pero realmente encontramos lo mismo. Es una presión para conformarnos a la cultura que está alrededor de nosotros.
¿Cuál es la situación aquí? ¿Qué notamos? La situación del sitio y la llevada de personal clave. La fecha fue aproximadamente 605 a.C. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó para sitiar a Jerusalén. Cuando un rey sitiaba a una ciudad, efectivamente cortaba la posibilidad de tener más suministros de alimentos y de otras cosas esenciales. Entonces, ya cuando se acabaron con los alimentos que tenían por dentro de la ciudad, cuando ya no tenían más agua, efectivamente la ciudad iba a rendirse ante el rey sin tener que pelear y perder vidas. A veces tomaba un tiempo, pero era preferible que matar a tantas personas. Entonces, en este caso, el rey sitiaba a Jerusalén con la finalidad de vencerla. Y vemos que la mano de Dios estaba detrás de esto. Debido a la misma rebeldía, la misma desobediencia del pueblo de Judá, Dios les llevó a esta situación. Judá, el reino del sur, había seguido los pecados de Israel, el reino del norte. El reino del norte, con su capital en Samaria, fue llevado en cautiverio en 722 a.C., más de 100 años antes. Sin embargo, aún viendo a estas 10 tribus llevado en cautiverio, no ayudó nada. Judá siguió en su desobediencia en muchas ocasiones. Y Dios decidió llevarles en cautiverio a Babilonia, de la mano de Nabucodonosor. Y los pecados de estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, incluían la falta de guardar la ley, la idolatría y problemas morales, entre otras cosas. Los utensilios del templo fueron llevados. Era una manera del pueblo que conquistaba de proclamar su victoria a nombre de sus dioses. Fueron llevados al tesoro de sus dioses, sencillamente, para mostrar que sus dioses eran superiores a los dioses de los pueblos derrotados. En este caso, Dios, el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero, usó a Babilonia como su instrumento para juzgar a Judá. Pero notamos características de estos que fueron llevados. Entre otras cosas, debían llevar a gente clave. Los hijos del linaje real fueron llevados en cautiverio. Aparentemente, había objetivos en esto. La preparación para servir al rey en puestos administrativos. Eso se menciona para el servicio del palacio. Una preparación para usarlos específicamente en el servicio del reinado de Babilonia. Pero también al usarlos como rehenes, ya obligados al servicio en Babilonia, el rey podía mantener a la familia real de Judá en obediencia. Para no hacer daño a sus hijos, los iba a utilizar. Y quizás servía también para recordar al rey de Babilonia de su conquista. Cada vez que veía a estos hombres, estaba contento por dentro, pensando, mira, he conquistado este pueblo. Mira que son mis siervos ahora mismo. ¿Y cuáles son las cualidades de estos jóvenes? Pues el texto dice cosas muy interesantes. Habla de cualidades físicas. Estaban sin tacha y de buen parecer. Pero también cualidades intelectuales. Enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento. Muchachos con preparación, como era del linaje real, recibían ciertas atenciones más allá de lo que era común, pero también tenían cualidades personales del linaje real e idóneos para estar en el palacio del rey.
Su edad probable, porque el texto no dice explícitamente, podemos pensar entre los 16 y 18 años. Jóvenes. Pero jóvenes que el rey pensaba que con más preparación, la Universidad de Babilonia podría servirles para funcionar como siervos de él. ¿Cuáles eran los cambios buscados? Pues es evidente aquí que había una intención de separarlos de la cultura antigua, al enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Era cambiar todo. Ya iban a ser ciudadanos de Babilonia y no de Jerusalén. Cambió sus nombres como referencia a dioses babilónicos. Ya no podían seguir con los mismos nombres, sino tenían nombres distintos ahora mismo, como señalando parte del cambio. Ya iban a servir de una forma diferente, no a su Dios, sino a otros dioses. Pero es notable aquí que de este grupo, y no sabemos cuántos, de estos jóvenes que fueron llevados, solamente se mencionan 4. 4 que están ahí. Entre el grupo que fue llevado, lo más probable es que los otros fueron absorbidos por la nueva cultura. Y estos 4 eran los únicos que se mantenían firmes en su creencia en el Dios de Israel. Los demás fueron absorbidos y disfrutaron de sus beneficios. Recibieron las raciones que el rey indicaba directamente de la mesa del rey, la misma comida que alimentaba al rey. Alimentos ricos y finos y vino directamente de la mesa del rey. ¿Cuáles son presiones que experimentamos hoy día? Son diferentes, no hemos sido llevados en cautiverio, pero esas presiones para conformarnos al mundo. La idea de tomar licor para divertirse, que es imposible divertirse si uno no toma licor. Quizás escuchar música no sana, que puede estimular la rebelión y actividad sexual ilícita. Vestirse las mujeres para provocar a los hombres, para llamar la atención a la vista. Creer que las relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio están bien, como dicta la cultura. Está bien mentir cuando sea necesario. Escuchar chismes de otros está bien. Participar en actividades de carnaval, porque solamente es una acción cultural. No realmente tiene ningún significado religioso ni espiritual, según la cultura. Vamos a leer de versículos 8 al 14 de Daniel 1, para hablar de la decisión de no conformarnos al mundo. Comenzando con el versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber.
Compara luego nuestros rostros con los rostros de muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Paramos ahí por un momento. Esta sección he puesto el título de la decisión de no conformarnos al mundo. Notamos ahí que Daniel tomó una decisión personal. Propuso en su corazón no contaminarse con una porción de la comida del rey, ni del vino que él enviaba. Propuso no hacerlo. Y fue una decisión profunda al hacerlo, que incluía el ejercicio de su voluntad. Tenía que tomar una determinación interior en forma definitiva y contundente. Tomó una resolución para vivir de acuerdo con sus convicciones en la vida espiritual. En vez de ser llevados a tener que hacer cosas de otra manera, él quería guardar su vida y quería obedecer a Dios en medio de una cultura ajena y en medio de muchas presiones. Daniel y sus compañeros, porque ellos aparentemente participaron junto con él, sabían que la preparación de los alimentos iba a tener alimentos prohibidos para ellos en la ley. Había ciertas carnes que eran aceptables y otras carnes, como el cerdo, que no era aceptable. Y lo que el rey de Babilonia iba a comer era de todo. No importaba si satisfacía o no las leyes de los hebreos. Pero adicionalmente había una complicación. Lo más probable es que también tomaban de animales sacrificados a los dioses paganos. Y no querían participar de ninguna manera de cosas sacrificadas, animales sacrificados a los dioses de Babilonia. Adicionalmente, el Antiguo Testamento prohibía el licor fuerte. Los israelitas diluían su vino con 3 partes de agua, algunos con 6 partes de agua y otros hasta con 10 partes de agua, para no tener una concentración tan fuerte del alcohol. Los babilonios no diluían su vino. Lo que se toma hoy día como vino sería calificado, según el Antiguo Testamento, como licor fuerte y prohibido por la concentración tan alta. Ellos decidieron no contaminarse con los alimentos prohibidos ni con el vino, que ellos sabían que era prohibido para ellos también, para poder agradar a Dios. Daniel no se resignó tan fácilmente a lo que tenía que hacer bajo el liderazgo de un rey poderoso. Podría haberse sentido intimidado. Un rey tan grande, tan poderoso como Nabucodonosor, y un joven, 16, 17, 18 años, podría fácilmente decir, pues me toca obedecer, no tengo otra alternativa. Pero Daniel buscó otra alternativa. Decidió vivir según sus convicciones y buscaba la manera de hacerlo. La prueba era para probar su fidelidad a la ley de Moisés. Y él buscaba poder satisfacer la ley de Moisés. Obedecer a Dios era muy importante para él. Pero notamos aquí la forma de hacerlo. Daniel no se puso rebelde, terco, sino que hizo una petición al jefe de los eunucos y le expresó el motivo para no contaminarse ceremonialmente con los alimentos, para poder cumplir con la ley de su Dios. Y dice el texto que Dios puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Dios actuó a favor de Daniel. Dios obró para que hubo buena respuesta. Dios no está ausente en todo esto. Dios les manda a Babilonia. Nabucodonosor pensó que él es el que estaba conquistando. Dios dio al pueblo de Judá en las manos de Nabucodonosor. Ante esta situación y el mismo temor del jefe de los eunucos, temía por su vida. Si el rey me indica lo que debo servirles y ustedes terminan porque no quieren comer de estos alimentos y terminan más pálidos, más enfermos, ¿quién paga por esto? Yo. Le voy a quitar la cabeza. Y no quería hacer eso. Pero los cuatro, Daniel y sus 3 compañeros fieles, iban a comer legumbres solamente, así evitando la contaminación de carne prohibida por la ley. Decisión importante. Y animales, evitando los animales sacrificados a los ídolos. También podían evitar el licor fuerte al tomar agua en vez de vino. Interesante. Ahora, estos legumbres no eran solamente verduras, sino podrían incluir cosas como granos, donde había proteína, cosas como cereales, arroz, trigo, cebada, etc. O sea, podrían tener una dieta balanceada sin comer de estas carnes. ¿Cuáles son algunos principios que podemos sacar de esta porción del texto? Necesitamos desarrollar un discernimiento de lo que es una violación a la palabra de Dios y no aceptar todo lo que la cultura presenta. Por ejemplo, en carnavales, con su énfasis de exceso en todo, el alcohol, libertinaje, sexo ilícito, etc. De poder discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. El hecho de servir al Dios Momo en vez del Dios verdadero. Carnavales para nosotros no es algo aceptable. No es algo que debemos celebrar junto con el mundo. Muchos de los mismos bailes. Hice una investigación hace años junto con Martín y fuimos a algunas presentaciones que con familiar auspició, unas conferencias con los proponentes de diferentes danzas especiales ahí, y era evidente su trasfondo animista de todas las cosas. El animismo es la creencia en espíritus y que es necesario apaciguar a estos espíritus con ciertos ritos y ciertas acciones para tener su bendición, para tener buena salud, para tener buen dinero, etc. Y estas danzas sí tenían ese trasfondo. Esta fiesta no es una fiesta sana para nosotros los creyentes en Cristo. Pero otro principio es que necesitamos aprender a buscar salidas aceptables en vez de solo enfrentamientos. Les doy un ejemplo personal. Mis hijos que estudiaron en colegio acá en Barranquilla, en una ocasión, realmente cada año, pero el primer año que era el plan, como en otros colegios, había necesidad de vender boletos para la rifa. Una rifa que los padres de familia estaban auspiciando para un proyecto bueno del colegio, pero la forma de hacerlo era vender boletos de rifa. 10 boletos cada uno, cada familia, en forma obligada. Pues yo tomé una decisión al orar, al pensarlo, ¿cómo puedo manejar esto? Yo no compro boletos de rifa, va contra mis convicciones personales de buen uso de dinero. ¿Cómo que voy a vender esos boletos? ¿A quién los voy a vender? ¿A los vecinos? Eso implica que cada vez que sus hijos tenían algo de su colegio, yo estaría obligado también a comprar de ellos. Va en contra de mis convicciones. ¿Venderlos a otros de la iglesia? Estoy sirviendo de mal ejemplo y no es lo sano.
decidí, voy a devolver los boletos, sencillamente. No los voy a vender. Voy a explicar que va contra nuestras convicciones y que yo no compro boletos de esta clase y no los voy a vender. Pero junto con esto, decidí entregar un dinero como una donación por el proyecto. El dinero no era la suma de los 10 boletos, era menos que esto. Pero una intención de manifestar con una nota que acompañé al devolver los boletos, de por qué lo estamos devolviendo. Y que estábamos haciendo un aporte al proyecto porque estábamos a favor del proyecto. Solamente el medio no era un medio que yo me sentí cómodo participando en ese medio, pero quería mostrar solidaridad con el proyecto en sí. Nunca nos exigieron absolutamente nada, sino respetaron nuestras convicciones. No solamente ese año, y nos enviaron una carta de agradecimiento por el aporte al proyecto, sino que cada año después de eso, uno de los altos en la administración me dijo unos años después, no, entendemos que con ustedes, aunque decimos obligado, que ustedes son la excepción. Son los únicos que experimenten la excepción, pero entendemos y estamos dispuestos a trabajar con ustedes al respecto. Hubo una salida, sin tener que violar mis convicciones sobre un punto. Otro principio, cuando oramos, evaluamos y buscamos posibles salidas de las situaciones, le damos a Dios la oportunidad para obrar. Nos permite estas oportunidades, nos permite confiar en Dios y vivir por fe en esta área. ¿Qué puede hacer Dios? ¿En qué manera puede Dios disponer el corazón de otra persona o grupo de personas a darnos favor? Hacer las cosas como deseamos nosotros hacerlas. Otro principio, tomar una decisión interna de vivir para Dios sobre todas las cosas y glorificar a Dios hasta el máximo, como Daniel y sus compañeros querían hacer. Y no solamente hacer lo mínimo, pensando que con lo mínimo pues Dios entiende y es suficiente. No solamente el mínimo en la vida cristiana, para todavía ser aceptable, sino de querer glorificar a Dios en lo más que podamos. Toca evaluar nuestras vidas. Nos contaminamos con los valores del mundo. Hemos identificado estos valores que van en contra de los valores de la palabra de Dios. Son iguales nuestras vidas con nosotros que viven en el mundo, que no hay diferencia realmente en cómo vivimos. Ninguna persona observando podría saber si somos o no somos hijos de Dios. Nos hemos perdido los distintivos del testimonio cristiano. Al final del mensaje, vamos a poner por escrito para poner en el blog, pero algunas preguntas para discusión. Para los que se reúnen, sea la familia, sea a nivel personal, sea a nivel de algunas familias que se juntan para ese día, para tener un diálogo. Obviamente, padres de familia van a tener que ajustar algunas preguntas de acuerdo a la edad de sus hijos. Hijos más pequeños obviamente necesitan bajar las cosas a su nivel, pero Dios les puede dar sabiduría para manejar esto. La tercera sección que vamos a manejar es la aprobación de Dios, desde el versículo 15 hasta el 21, el final del capítulo. Dice así: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, como algo especial para Daniel en particular. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante